Onda Nassau. Nada que ver. Bienvenidos, queridos oyentes. Estamos en Onda Nassau, emisora de radio en el Instituto Juana I de Castilla, en Tordesillas, Valladolid. Nos encontramos en el programa Pure de Bits, programa en el que compartimos investigaciones o interés por determinados temas. Este es el 6º episodio de la serie llamada Raíces de Canto y Piedra, un viaje sonoro por las 9 provincias de Castilla y León, a través de los testimonios de profesores de nuestro centro. En esta ocasión hablaremos de Palencia, gracias a Manuel González Garrido, profesor de Economía y jefe de estudios de nuestro centro. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Sabemos que tienes una agenda apretadísima y has podido al final sacar este hueco. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo he encantado de compartir este rato con vosotros. Manuel, desde tu punto de vista, ¿crecer en una provincia determinada determina una forma de ser? Sí, desde luego, sin duda. Haber nacido ya no solo en una provincia, en un lugar u otro, determina nuestra forma de ser, nuestras costumbres, aquello que hacemos, cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos. Incluso, bueno, no una provincia, pero si lo extrapolamos a nacer y crecer en otro país, pues determinaría también, sigamos una u otra religión. Palencia es una provincia con una superficie familiar a la de Valladolid, pero con una población significativamente menor. ¿A qué crees que se puede deber? Bueno, pues Valladolid ha tenido históricamente unas condiciones o una importancia mucho mayor en cuanto a la administración, en cuanto al comercio, en cuanto, por ejemplo, a la universidad, aunque aprovecho para decir que la primera universidad de España se fundó en Palencia, no en Salamanca como se piensa. Por ejemplo, si miramos en la actualidad, la Universidad de Palencia depende de la de Valladolid. También en cuanto a demografía, pues la población de Palencia está mucho más dispersa en localidades mucho más pequeñas. Además, pues la capital de Valladolid está más centrada, también es la fisonomía de la provincia de Palencia es más alargada. Creo que todo eso pues sí que puede haber contribuido al dato que vosotros acabáis de comentar. También es Palencia el nombre de su capital. Si nos diéramos por primera vez un paseo por esta ciudad, ¿qué lugares no deberíamos perdernos? Pues si vais vosotros, que supongo que no conducís ninguno, y fueseis en transporte público, llegaríais pues o a la estación de bus o a la estación de tren, que están cerquita, y caminando a un par de minutos comenzaríais en la calle mayor de Palencia. Creo que pues a lo largo de esta calle mayor podéis ir haciendo diferentes paradas. La primera de ellas, por ejemplo, si salís a mano derecha, empezando, como os decía, desde donde están las estaciones, pues podríais pasar por la Catedral de Palencia, que es conocida como la Bella Desconocida. Y es que es la tercera catedral más grande de España, sin embargo, pues se le da muy poca importancia y poca gente fuera de la provincia le da esa importancia que los que descendemos o los que somos de allí sí que se la damos. Más adelante tenéis a mano izquierda, estoy pensando, la Plaza Mayor, que es pues una plaza castellana donde también está el mercado de abastos de la ciudad. A la mitad de la calle Mayor podéis hacer una parada en el monumento a la mujer. Ni os dejo de tarea que busquéis por qué tiene este monumento y por qué tiene el honor la mujer palentina de no tener que arrodillarse ante el rey. Se supone que el resto de los humanos tenemos que arrodillarnos ante el rey. Pues a la mujer palentina creo que en el siglo XIII se le dio ese poder o ese honor de no tener que arrodillarse. Si seguís más adelante por la calle Mayor, pues podéis llegar al Paseo del Salón, podéis también daros un paseo por Jardinillos o por la Huerta Guadián. Además, pues si podéis visitar diferentes iglesias. La verdad es que, aunque es una ciudad pequeña, sí que tiene un rico patrimonio y podéis echar un día entero perfectamente. Además, pues si ya supongo que veis hasta allí y pasáis el día, si queréis parar a comer o a cenar, pues os puedo recomendar un sitio que me gusta mucho, que es el restaurante Habana, que está también en la calle Mayor. Cada localidad tiene un ambiente, un sonido en sus calles y una fisonomía. ¿Qué sensaciones produce pasearse por la localidad de Palencia? Pues mira, yo si pienso en Palencia pienso en café, porque en la capital, en Valencia, una está más en la capital y otra más en las afueras, hay dos tostaderos, dos empresas, dos fábricas que producen café, y cuando tú estás en este café, el olor invade toda la ciudad y a mí me encanta, me gusta mucho el olor a café y me recuerda mucho. Y en cuanto a, si hablamos de la capital, como decís, de Palencia, pasearnos, pues es una ciudad muy cómoda, es relativamente pequeña, tiene más o menos de todo, pero se puede ir a cualquier lugar caminando.
La provincia de Palencia es alargada y tiene de todo: montañas al norte, pegadas a la cordillera cantábrica, dos grandes ríos, el Pisuerga y el Carrión, y seguro que pueblecitos que debemos visitar. Para esto necesitaríais coche. Ya no podríamos ir en transporte público. Si queréis os hago un recorrido de norte a sur, podríais empezar por el norte, como has dicho, pegado a la cordillera cantábrica. Tenéis Aguilar de Campo y Barruelo de Santullán. Aguilar, un pueblo pues con mucha montaña alrededor, igual que Barruelo, que además tiene mucha historia en cuanto a la minería. También podéis hacer una ruta por Cervera, un pueblo más bonito. Si bajáis, podéis acercaros a a la zona de Saldaña, de Carrión de los Condes. Bueno, en realidad me habéis dicho pueblecitos. Yo os estoy diciendo pueblos un poco más grandes, que son los que más conozco. Pero si ya nos estamos acercando a la zona de donde yo desciendo, donde son mis padres, ahí cerca de Carrión, pues os puedo recomendar otros pueblos, como puede ser Villoldo o Villacialer, que son de los que yo desciendo, Cardeñosa de Volpejera, Castillejo de la Olma, que tiene una iglesia muy bonito, o Robladillo de Ucieza, que tiene una pila bautismal muy, muy famosa. Si ya nos vamos hacia el sur y nos acercamos a la provincia de Valladolid, pues dos localidades que también son muy famosas son Ampudia y Dueñas. Nos has comentado que tu familia es de Villoldo y Villacidaler. ¿Puedes hablarnos de estos lugares? ¿Cómo son sus edificios y calles? Bueno, pues son dos pueblos típicos castellanos, son más bien pequeños. De hecho, Villacidaler, que es de donde procede mi padre, donde nació y vivió muchos años, pues tiene censados 50 habitantes, pero no sé exactamente los que viven, pero son muchos menos. Y es un pueblo pues de muchas casas de paredes de adobe. Pero bueno, me parece un pueblo muy bonito y muy interesante. Tiene iglesia, ermita, la plaza del pueblo donde se reúnen las personas que allí siguen habitando. Y en cuanto a Villoldo, pues mira, tiene una característica y es que no sé si conocéis la historia de Riaño, que hubo en su día que movilizar a o realojar a sus habitantes, y Villoldo acogió a alguno de estos habitantes y se les compensó al pueblo dotándoles de infraestructuras. Quiero decir que es un pueblo muy pequeño, pero por ejemplo, para lo pequeño que es, que tendrá unos 300 habitantes, tiene piscina pública, tiene las calles asfaltadas, una buena iluminación, un frontón municipal, pista de pádel. Pues para ser un pueblo pequeño, la verdad es que tiene muy buenos recursos y un buen lugar, en mi opinión, para vivir. Si queremos conocer la cultura de un pueblo, es imprescindible fijarse en sus fiestas. Y tú eres muy joven y seguro que te gusta ir de fiesta siempre que sea la ocasión. ¿Puedes hablarnos de algunas que conozcas en esta provincia, cuándo se celebran y en qué consisten? Ya no, lo de fiesta lo he dejado un poco atrás, y que antes os puedo hablar de hace no tantos años que sí que me gustaba salir. Y bueno, las fiestas de los pueblos de Palencia son similares a los del resto de los pueblos de Castilla. Así que tengan más renombre, pues está el Carnaval de la Galleta de Aguilar, que se llama Carnaval de la Galleta porque la mayoría de la industria del pueblo de Aguilar de Campo es del sector de galletero. Allí ahora quedan dos, pero allí había tres grandes marcas, la fábrica de tres grandes marcas de galletas de España, de mucho renombre. También en verano está la fiesta del cangrejo en Herrera, pues se celebra en torno al cangrejo de río. Y bueno, por qué no decirlo, las fiestas de mis pueblos, que ya les habéis nombrado, Villoldo y Villacialer, que son también en agosto. ¿Qué evento destaca en las fiestas de San Antolín, patrón de Palencia? Bueno, pues las fiestas de San Antolín me gustan mucho. Suelo escaparme siempre, aunque yo vivo en Valladolid, suelo escaparme todos los años porque la gente sale mucho a las calles. Son en septiembre, que ya no hace tan bueno como si fuesen en verano, pero como digo, pues los bares, la hostelería sacan las barras a la calle, puedes comer en las terrazas de los bares o en las barras que ponen. Y una cosa que me gusta, que por ejemplo, como yo os digo, resido en Valladolid, no hay verbenas en el sentido en Valladolid, de orquestas, lo que estamos acostumbrados cuando vosotros seguro que ya os empezáis a mover por los pueblos. Y Palencia, pues sí que lo conserva, tiene conciertos de grupos de renombre, pero sigue teniendo esas verbenas que a mí es la parte que más me gusta de las fiestas de los pueblos. Fiesta, música y gastronomía van de la mano. ¿Qué platos de cuchara son populares en Palencia durante el invierno? Bueno, pues en Palencia en invierno son muy famosas las alubias de Saldaña,
que yo si pienso en ella, pienso en mi tía Julia, que las hacía a fuego lento toda una mañana y no tienen nada que envidiar a las de otra zona como las de Segovia. Y también, pues no es tanto de cuchara, el lechazo es muy famoso y la menestra palentina es creo que uno de los platos más famosos de la ciudad. Y para los amantes de los dulces, ¿qué postres tradicionales puedes encontrar en Palencia? Pues me gusta mucho esta pregunta porque si a alguien de Palencia le preguntas por sus dulces es posible y probable que te hable de mi pueblo, de Villoldo. Pues los dulces de mi pueblo son conocidos. He dicho si preguntas a alguien de Palencia, hay veces que cuando me muevo y estoy fuera y digo a alguien, aunque yo haya realmente nacido en Valladolid, me siento muy palentino y cuando me pregunta ¿de dónde eres? De Palencia. Me dicen, los tocinillos y los amarguillos de Villoldo, que son los productos típicos que hacen en la confitería de mi pueblo, que están hechos pues a base de huevo y azúcar. Manuel, ¿crees que la gente de Palencia se la reconoce por alguna razón? ¿Hay algo que les define? Pues bueno, dentro que tienen ese carácter castellano que tenemos en Castilla, que somos muy al principio un poco más serio, creo que la gente de Palencia es, cuando coges un poco de confianza, es gente muy abierta, es gente agradable y sobre todo sencilla, que hoy en día creo que es algo muy importante y que estamos perdiendo. Vamos terminando la entrevista. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que es importante conocer y cuidar el patrimonio cultural de un pueblo? Pues me parece, si es esta una de las últimas preguntas, me parece muy bien para poder hilarla con la primera que me hacíais. Porque, creo que conocer y cuidar el patrimonio de un pueblo es importante porque es lo que nos conecta con nuestra historia, nuestras raíces. Y antes me preguntabais que si nacer en una provincia, en un determinado lugar, determinaba lo que somos o nuestra forma de ser. Pues sí, desde luego, y es importante cuidarlo por eso, porque nos define y nos ayuda a entender quiénes somos y a dejarle a las futuras generaciones algo valioso, que es nuestra historia. También creo que el patrimonio, tanto cultural como inmaterial, nos enseña a respetar y valorar otras culturas. Nos encantaría seguir hablando sobre Palencia y conociendo mil cosas más de esta magnífica localidad de Castilla y León, pero si no la entrevista sería infinita. Muchas gracias, Manuel, por habernos dedicado un ratito de tu valioso tiempo y por hablarnos de tu maravillosa provincia. Bueno, muchas gracias a vosotros. A mí también me encantaría seguir hablando de Palencia, que es una tierra a la que quiero mucho y encantado de haber compartido este ratito con vosotros. Queridos oyentes, nos despedimos desde el programa Puré de Bits, en la emisora Onda Nassau, en el Instituto Juana I de Castilla, en Tordesillas. Desde micrófonos se despiden Irene e Iker, con Hugo, Vera y Ainara en controles técnicos. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Onda Nassau. Nada que ver. Onda Nassau, una radio para todos los gustos y todas las edades. Radio podcast Onda Nassau. ¿Que no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Onda Nassau. ¿Estás buscando historia, ciencia, ficciones sonoras, entrevistas, risas, descubrimientos, deporte, naturaleza, música y mucha diversión en una sola radio? Onda Nassau. Nada que ver. Onda Nassau. Nada que ver.